haciendo lo correcto. El tema de hoy que vamos a ver es Dios y la mejor decisión. Su opinión vale mucho. ¿Cuántos de ustedes saben que la opinión de Dios vale mucho? Que el consejo de Dios vale mucho, que la palabra de Dios vale mucho. Entonces, en esta hora vamos a ver que Dios nos va a ir guiando, nos va a ir orientando acerca de las cosas que tenemos que hacer, las cosas que debemos dirigir. Nosotros sabemos que en esta vida hay veces que tomar decisiones no es fácil, ¿verdad? En esta vida el poder tomar una decisión correcta, sobre todo, no es fácil. Entonces hoy vamos a ver esto, Dios y la mejor decisión, ¿sí? Yo creo que cuando vamos y consultamos a Dios en la palabra, siempre nos da respuesta a una situación que estemos viviendo, o cuando de repente queremos saber algo y vamos con algún hermano, alguna hermana que puede darnos esa guianza, ese consejo. Pues también viene, acuérdense que cuando nosotros damos un consejo viene de parte de Dios. Tenemos por eso que saber qué es lo que Dios nos dice en su palabra, para que entonces podamos dar los mejores consejos. Y en esta ocasión vamos a ver algo en relación a cómo Dios es bueno y siempre le da a su pueblo, siempre le da a su iglesia esa palabra correcta para tomar las mejores decisiones. ¿No es cierto que de repente tenemos algún asunto y no sabemos qué hacer? ¿No? Y de repente pues vamos y consultamos la palabra, o vamos y oramos, le pedimos a Dios dirección, o vamos con alguien para que nos dé una mejor orientación o un consejo acerca de la decisión que debemos tomar. Pues yo quiero decirles que hoy vamos a ver todo esto acerca de que en Dios, en su palabra, encontramos siempre pues la salida a muchos de nuestras dudas, a muchas de nuestras incógnitas. Encontramos esa salida. Y bueno, pues vamos a iniciar de la serie Haciendo lo Correcto. El consejo de Dios, la palabra de Dios siempre nos va a permitir tomar mejores decisiones. Amén. Vamos a ver primero tres puntos, porque el cuarto lo vamos a desglosar. 3 puntos en relación a este tema de que Dios y la mejor decisión. El mejor consejo está en la palabra, el mejor consejo que podamos recibir está en la palabra. Y el primer punto, pusimos aquí, reconocer que yo necesito una guía. ¿Cuántos necesitan una guía? Debemos reconocer que necesitamos siempre de una guía. Cuando ustedes se compran un aparato, cuando ustedes se compran algo para ser usado y tiene un instructivo, pues ese instructivo nos va a llevar de la mano para darle un buen uso a ese aparato o a ese producto, ¿no es cierto? En el caso de nosotros, debemos reconocer que necesitamos una guía para que podamos caminar de la manera más correcta en este mundo, en esta tierra. Y yo creo que la guía más exacta y más perfecta que nos puede ayudar a seguir caminando y recorrer este rumbo de la vida es la Biblia. Y entonces en el Salmo 119, 105 nos dice que pues la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestras vidas, ¿no? Y que verdaderamente nosotros debemos confiar en que nos va a dar luz a través de lo que estemos leyendo, nos va a dar luz para poder decidir correctamente. Acuérdense, hacer lo correcto no tiene que ver con que yo sea bueno o que sea sabio. La palabra de Dios nos dice que muchos han querido caminar en su propia opinión, pero han fallado y han tropezado. Pero los que esperan en el Señor, los que confían en su palabra, los que son guiados por la palabra, pues van a tener éxito, van a tener bendición. Eso es lo que dice la palabra. Entonces en el Salmo 119, 105 encontramos esta palabra que dice, acá está, aleje, Salmo 19, 105.
Tu palabra dice, es lámpara que guía mis pasos. Tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. Esta palabra la escribieron hace muchísimos años. ¿Y de qué está hablando? Este salmo, ¿de qué habla? Precisamente habla de la Torá, habla de las escrituras primeras, de lo que Dios plasmó, ¿sí? Para que la gente pudiera seguir esa palabra, para que la gente pudiera seguir esa guía. Y es por eso que está escrita en este salmo: tu palabra es lámpara que guía mis pasos. ¿Qué sucede cuando caminamos en la oscuridad? ¿Verdad que tropezamos? ¿Verdad que no sabemos por dónde andamos? Entonces la palabra de Dios, la palabra es la que nos da luz para poder seguir caminando, ¿sí? Si yo dejo de tener la palabra en mi andar, va a llegar un momento que no sé ni por dónde voy a andar. Va a llegar un momento que no sé ni por dónde voy a caminar, porque la palabra es la que me da luz, que alumbra mi camino, dice entonces la palabra. Y en el Salmo 77, versículo 20, nos habla de esto. Salmo 77, versículo 20. Y dice: guiaste a tu pueblo como a un rebaño. Salmo 77, 20. Ay, es que casi no se ven, ¿verdad? Los de rojo, ahí. Salmo 77, 20. No se alcanza a ver, no se alcanza a ver bien ahí. El primer salmo es el Salmo 119, 105. Y el segundo salmo, a ver si así ya se ve un poquito mejor. ¿Sí? Ahora sí, Salmo 119, 105, Salmo 77, 20. El Salmo 77, 20 nos habla acerca de cómo Dios los fue llevando. Desde el 16 dice: Dios mío, te vieron las aguas y temblaron de miedo, incluso los abismos se estremecieron. De las nubes cayó la lluvia, hiciste salir de ella rayos como flechas. Tú abriste camino por el mar, te atravesaste las aguas profundas y no dejaste rastro de tus huellas. Y en el versículo 20 dice: guiaste a tu pueblo como a un rebaño por medio de Moisés y de Aarón. ¿Saben que esta palabra fue cuando el pueblo de Dios atravesó el mar rojo? ¿Sí? Cuando Dios abrió el mar. Entonces, ¿quién es el que guía nuestro camino? ¿Quién es el que dirige nuestro camino? ¿Quién es el que quita las aguas profundas? ¿Quién es el que derrumba los muros que nos están obstruyendo para seguir caminando? Pues Dios. Su palabra nos enseña que es Él el que hace que nosotros sigamos caminando. Entonces, reconocer que yo necesito una guía es algo que me va a ayudar a corregir mi rumbo, a corregir la forma de pensar, la forma de ser. Número 2, pedir sabiduría en fe para la dirección correcta. Tenemos que pedir sabiduría en fe para la dirección correcta. ¿Cuántos de ustedes han decidido sin consultar a Dios? ¿Cuántos de ustedes han decidido cosas que a veces pues la propia sabiduría no nos alcanza para que se corrija algo que estamos viviendo?
Pues mire, la palabra de Dios dice que debemos pedir sabiduría, pero la sabiduría también tiene que estar en fe, o sea, tiene que estar acompañada de fe para que podamos tener la dirección correcta. Y Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 nos habla precisamente de esto, ¿sí? Y esto, pues Santiago lo hace muy extenso, ¿sí? Lo explica muy bien para que podamos nosotros saber cómo dirigir nuestro caminar. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Oiga, a mí me falta mucha sabiduría, pero estamos hablando de la sabiduría de Dios, porque muchos de ustedes son sabios en otras cosas, o sea, saben muchas otras cosas, pero aquí Santiago está hablando ¿de qué? De la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de su palabra. La palabra es lumbrera, es lámpara a nuestros pies. Y entonces dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Pero dice, pero debe pedirle a Dios ¿cómo? Con fe. Porque si usted duda, entonces el que duda es como una ola del mar que el viento se lleva de un lado a otro. Entonces, ¿sabiduría para qué? Sabiduría de la palabra de Dios, ¿para qué? Para conducir mi vida, para que mis pasos estén firmes y caminen en firmeza, y que no me equivoque, que no falle. La palabra de Dios, cuando pedimos la dirección correcta para algún asunto y le pedimos a Dios que nos ayude, ya sea que Dios nos lleve a algún pasaje, ya sea que Dios nos hable en un sueño, ya sea que Dios nos hable por medio de alguien y nos va a dar luz para poder decidir. Me ha pasado muchas veces, hermanos, muchas veces me ha pasado que de repente yo no sé ni qué hacer y Dios da la respuesta por medio de algo. Dios es tan creativo, es tan hermoso, tan precioso, que dice que no nos va a dejar sin que nosotros experimentemos eso que necesitamos para seguir avanzando. Dios no nos deja, Dios siempre está ahí, pero dice que debemos pedirla con fe. Dios es generoso, es bondadoso, dice aquí, pídasela, Él se la dará, Él es generoso, Él nos da todo con agrado, ¿no? Entonces esto lo debemos tomar en cuenta para nuestra vida, para el caminar, para el conducirnos sabiamente de acuerdo a la palabra. Escuchar, número 3, escuchar la respuesta de Dios. ¿Cuántos de ustedes les ha respondido Dios? ¿A cuántos de ustedes de verdad les ha respondido Dios? ¿Les ha respondido bien o les ha respondido severamente? ¿Les ha respondido bien? ¿Sí? Porque quiero decirle que ahorita el pasaje que vamos a ver, que está en Job capítulo 40 del 1 al 5, Dios le responde a Job, pero le responde de una manera en la cual pues nosotros no quisiéramos, la verdad, no quisiéramos estar ahí en esos zapatos, porque les decía yo hace un ratito que muchas veces por la desesperación, por no saber esperar, podemos alegar con Dios, podemos discutir con Dios, y saben, esa es la peor equivocación que podemos hacer, discutir con Dios. ¿Y por qué soy así? ¿Y por qué nací aquí? ¿Y por qué fui así? ¿Y por qué nací en esta familia? ¿Y por qué soy de este color? ¿Y por qué tengo esto? ¿Y por qué? O sea, cuando nosotros no estamos conformes con algo, le estamos diciendo literalmente a Dios que estamos enojados, que no estamos contentos con lo que somos, con lo que tenemos. Y Job así estaba durante 39 capítulos, así estuvo. Y yo ya quisiera esto, y yo ya quisiera lo otro, hasta que Dios le responde. Escuchar la respuesta de Dios es algo que necesitamos también. Yo les pregunto, si ustedes han escuchado la respuesta de Dios a una petición, a un ruego, a un clamor, a una queja, y les ha respondido de la mejor manera, gloria a Dios. Pero hay quienes reciben una respuesta de Dios muy severa. Hay quienes reciben una respuesta de Dios para formar todavía aún más nuestro carácter.
Y este es en el caso de Job. Dice el versículo 1 del capítulo 40. Entonces el Señor le dijo a Job, o sea, el Señor le respondió a Job: ¿corregirá al Todopoderoso el que lo estaba acusando? Que responda, dice, que responda el que no daba su aprobación a Dios. Entonces Job respondió al Señor: verdaderamente yo soy poca cosa. ¿Qué puedo responderte? Soy muy poca cosa para hablar, me tapo la boca con la mano. Ya hablé una vez, pero no lo haré más. Hablé una y otra vez, pero ya no voy a añadir nada. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Solamente corregirá al Todopoderoso el que lo estaba acusando, que responda el que no daba su aprobación a Dios. Es sabio poder reconocer que la respuesta de Dios nos puede hacer mejores personas, que la respuesta de Dios, ya sea de manera audible, bien, porque puede Dios hablarles de manera audible, pero también Dios les habla por medio de las situaciones que estamos pasando. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Que seamos mejores o que nos estanquemos en lo que estamos viviendo? ¿Saben? El poder reconocer que yo necesito una guía, el poder pedir sabiduría en oración a Dios de la manera correcta para tener la dirección correcta, me va a ayudar a conducirme en esta tierra de la mejor manera. Pero sobre todo escuchar la respuesta de Dios en los momentos difíciles es algo que me va a ayudar a seguir avanzando y a seguir madurando. ¿Sí? Y por último, en el punto número 4, confía en Dios cuando no puedas entender. ¿Cuántos de ustedes a veces no entienden a Dios? Y saben, cuando yo empecé a conocer de Dios, yo no entendía muchas cosas. Y un buen día, platicando con mi hermano Marco, recuerdo cuando estábamos en Atlisco juntos, platicábamos mucho de la palabra y analizábamos mucho este tema del poder entender a Dios, o sea, los caminos de Dios. Saben, a veces cuando empezamos en esto, muchas cosas no entendemos y a fuerzas queremos respuesta, ¿no? Pero Dios no nos da respuesta. Dios nos deja así, pues en silencio, nos deja así en la incógnita, porque Él quiere que empecemos a confiar en Él, porque Él quiere que dependamos de Él. Y entonces este punto de confiar en Dios cuando no puedas entender es algo que nos va a dar una dirección correcta en nuestra vida. Así que pongamos atención, confía en Dios aún cuando no puedas entender. ¿Alguna vez has tenido algún miedo, algo que te ha cubierto de dolor? ¿Has tenido un mar de lágrimas? ¿Tu alma se ha angustiado? ¿Has derramado toda tu vida? Ya no puedes más. Te sientes deshecho, deshecha, te sientes insatisfecho, te sientes mal por alguna situación. ¿Alguna vez te has sentido así y de repente no encuentras respuesta y no sabes por qué te sientes de esa manera? Pues es algo que Dios trabaja con todas las personas. Dice la palabra que en todas partes del mundo Él está trabajando con todas las personas. Él prueba a todas las personas, Él permite que todas las personas pasen por un desierto, pasen por un momento de incertidumbre. Entonces, si alguna vez te has sentido así como en la incertidumbre, pues quiero decirte que no eres el único, no eres la única. En verdad hay muchas personas que están pasando por diversas necesidades, por diversas pruebas. No eres el único en poder entender esas malas situaciones que estás viviendo porque a lo mejor tomaste una decisión equivocada. Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, muchas veces las consecuencias de esa decisión nos duelen. Muchas veces esas consecuencias de esa decisión nos lastiman y a veces queremos salir rápido del problema, pero ya el problema ya está ahí porque yo tomé una mala decisión, porque no quise consultar a Dios en una decisión, ¿sí? Entonces esas malas experiencias, esas malas situaciones que nosotros mismos provocamos porque nuestras decisiones no fueron correctas, tenemos que aguantar.
Job aguantó 39 capítulos, ¿no? Imagínense en cuánto tiempo para que Dios pudiera responderle de esa manera. Oye, tú estás queriéndole decir al Todopoderoso qué debe de hacer. Entonces nosotros a veces tenemos esta desesperación, tenemos esta angustia y no podemos con ella, pero no somos los únicos. Todos pasamos por esto, todos. Así que el tomar decisiones correctas tiene que ver con la sabiduría de la palabra de Dios, ¿ok? Partimos de ahí. Fíjense, fueron 400 años de esclavitud del pueblo y el pueblo no sabía por qué estaba siendo esclavizado. ¿Usted sí sabe por qué el pueblo de Dios fue esclavizado? El pueblo de Dios fue esclavizado por su rebeldía, por su desobediencia. Porque Dios, ¿no cree usted que Dios quiso que el pueblo de Israel fuera esclavizado por los egipcios? Ellos cometieron un gran error: no consultar a Dios, no obedecer a Dios, no hacerle caso a la palabra de Dios. Estamos hablando en los inicios. Por eso es que el pueblo de Dios fue esclavizado por 400 años. Y hablábamos hace un ratito de cuando ya se nos hace un hábito, cuando ya se nos hace una costumbre vivir de una manera, ¿no es cierto? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba viviendo de una manera y estaba viviendo esclavizada. Pues ¿qué creen? Cuando Dios los quiso liberar, ellos no creían que ya pudieran ser liberados. Ellos sentían que todavía tenían la esclavitud en sus espaldas. Ellos creían que todavía eran esclavos. Ellos todavía tenían mentalidad ¿de qué? De esclavos. Ellos todavía tenían sentimientos de esclavos. ¿Sí? Y para quitar eso, pues Dios tuvo que hacer muchas cosas. Mucho tiene que ver con la sabiduría y el poder de Dios para que el pueblo de Dios entendiera. No les dijo a la primera, ya entiendan. Les tuvo que pasar muchas cosas, tuvieron que suceder muchas cosas para que el pueblo de Dios entendiera. Estamos hablando de 400 años. ¿Sí? Y cuando el buen Moisés le dijo a Faraón: ya tienes que dejar salir a mi pueblo, el Faraón se endureció y mucho menos entendían qué estaba pasando por la cabeza de Moisés al ir a pedirle eso a Faraón. Muchas cosas a veces no entendemos, pero ¿qué creen? Que este hombre había sido enviado por Dios. Ve a Faraón y dile que deje salir a mi pueblo. Y Faraón no entendía, y Moisés mismo no entendía, y el pueblo no entendía. ¿Y qué creen? Que en vez de suavizar los trabajos, se empeoraron los trabajos, porque qué osado hombre vino a pedirle a Faraón que dejara salir a su pueblo. Les endurecieron el trabajo, les duplicaron, les triplicaron el trabajo. Entonces imagínense el pueblo de Dios cómo estaba, bien en la incertidumbre, el pueblo sin entender. Y cuando los fueron sacando, estamos hablando de ya hay el recorrido, cuando los fueron sacando y de repente vieron que ya no había salida y que estaba el mar ahí y que los egipcios nuevamente persiguiendo al pueblo de Dios, ellos se quedaron así: no, pues ¿para qué nos sacas de allá? Allá si quieren en Egipto hay tumbas, acá no, acá vamos a morir así en pleno desierto. Y no entendían. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba preparando un milagro. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios fuera liberado. Hoy en día, para que una gente sea liberada, Dios tiene que hacer un milagro. ¿Sabe? Aquí quiero estacionarme un poquito. Hay mucha gente que necesita su milagro, que necesita ser libre, completamente, porque por muchos años ha vivido esclavizado, ha estado esclavizado por el pecado, y su vida, como lo decíamos hace un ratito, su vida esas personas creen que así debe de vivir todo el tiempo, cuando hay un Dios que los puede liberar, los puede sanar. Pero ¿qué creen? Que ahora para poder liberar a las personas, Dios nos ha enseñado que debemos preguntarle a la persona si quiere ser liberada. Porque ya no es como antes. De repente todo el mundo quería liberar. Había el espíritu de libertitis, ¿no? Yo te veo mal, te voy a liberar, y en el nombre de Jesús. En un tiempo era algo tan tremendo, algo tan fuerte, que era un sacadero y un metedero de demonios que no tienen ustedes una idea. Con el paso del tiempo, el Señor nos ha enseñado que la persona
que tiene que ser liberada tiene que acceder, tiene que querer, tiene que anhelar ser liberada. ¿Sí? Y para eso se requieren unos pasos. Dios estaba preparando al pueblo de Israel para un milagro. ¿Cuál era ese milagro? Su liberación. Y hoy quiero decirles que Dios sigue preparando un milagro para todos aquellos que están atados, que siguen en la esclavitud. Pero ¿quién está preparando? Dios está preparando ese milagro. Y entonces, en esta semana, platiqué con un varón y le hice saber que para ser liberado necesita primero querer. Necesita primero hacer el esfuerzo de ayunar, necesita primero hacer el esfuerzo de querer estar leyendo la Biblia, de querer estar en los negocios del Señor, de querer anhelar, porque no nada más es, porque si no es algo peor en las vidas. ¿Sí? Y miren, como pastor yo quisiera que todos fuéramos liberados, pero el que prepara todo es Dios. Todo lo prepara Dios. Sí nos usa a nosotros para la liberación, pero la persona necesita anhelar, querer. Y le dije, te quiero aquí, hoy, haz el esfuerzo. Y no está aquí entre nosotros. Dígame si quiere la liberación. No la quiere. O es como muchos que quieren la liberación, pero quiere ser libre, quiere salir del problema que tiene, pero probablemente quiere volver a seguir viviendo como vivía antes. A eso no nos vamos a prestar nosotros. La persona que quiera ser liberada, yo quiero entender que Dios nos dice, yo lo estoy preparando para ese milagro, para ser liberado. Y el día que Dios nos diga, hay que liberar a este pueblo, hay que liberar a esta gente, hay que liberar a esta familia, hay que liberar a este varón, hay que liberar a este matrimonio, lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Lo vamos a hacer. El punto aquí es eso, hermanos, que muchas veces nos queremos seguir con ese mal hábito y creemos que así debe de ser nuestra vida. Mucha gente que está viviendo atada, que está viviendo en la esclavitud y creen que así tienen que vivir. Y la verdad es que no, ese es un engaño del diablo. El Salmo 77:19 dice, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía estaba ahí. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya había preparado el mar, que Dios ya había preparado el camino por donde tenía que llegar, por donde tenía que entrar el pueblo de Israel. Ya lo estaba preparando. Por eso este salmo habla, en el mar fue tu camino. Le está hablando al pueblo de Israel, tus sendas en las muchas aguas, y el camino que nadie conocía estaban ahí. Díganme, ¿quién abrió el mar? ¿Quién abrió el mar rojo? O así como que de repente un fenómeno, como dicen muchos, es que un rayo, es que el maremoto, y es que por eso se abrieron las aguas de un lado y de otro. No, hermanos, el poder de Dios solamente pudo haber hecho eso, abrir las aguas, dividirlas en dos y que el pueblo de Dios pasara completito. Y cuando pasó el último hombre israelita, se cerraron otra vez los mares y se tragó a todos los que los perseguían. Dígame usted si Dios no tiene control de todo, si no necesitamos consultarlo cuando tenemos una indecisión para seguir caminando nuestra vida. Dígame usted si no vale la pena estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia. Claro que vale la pena, claro que vale la pena. Tenemos por aquí otro proverbio, Proverbio 4:18. Este proverbio dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sí? La senda de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí? Hermana, tu senda está bien dirigida por Dios. Tu senda, el Señor la tiene bien cuidada. Y va en aumento. ¿Sabes? Entre más noche sea, entre más oscuro sea, es porque ya va a amanecer.
Y a veces nosotros nos desesperamos, ¿no es cierto? Porque hay algo ahí que nos está preocupando, que nos está, Señor, ya, que ya pase este dolor, que ya pase esta situación, que ya pase esta angustia, ya. Y el Señor dice, es que aguanta poquito ya. Entre más dura esté la cosa, entre más noche esté, es porque ya va a amanecer. Y eso es lo que dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Quién hace los días? ¿Quién es dueño de las estaciones? ¿Quién permite que vivamos en los días de Dios? Esto es importante, hermanos. Nosotros, les pregunto, ¿seguiremos confiando después de ver estas ilustraciones de gente que no ha querido obedecer a Dios, no ha querido consultar a Dios, no ha querido estar en las cosas de Dios? Gente que ha sido desesperadamente puesta en un lugar para crecer, pero no ha aguantado. Entre más dura estaba la cosa, dijo, no, ya aquí, pero ya estaba por amanecer. Te viste haber esperado un poquito. Y yo les pregunto, ¿seguiremos confiando? ¿Seguiremos confiando en el Señor? ¿Seguiremos confiando en su palabra? Proverbios 3, del 5 al 6 dice: pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en todas tus acciones y Él te ayudará en todo. Esa es una versión, pero en esta versión de PDT, Proverbios 3:5, Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Ten en cuenta al Señor, confía en el Señor totalmente, ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente, correctamente. De eso se trata estos pasajes, de esto se trata este estudio, de esto se trata la predicación: hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. Nadie sabe cuál será su futuro, por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida. Proverbios 20:24. ¿Sí? Nosotros debemos saber que nadie sabe cuál va a ser su futuro. ¿Alguno de ustedes sabe cuánto va a durar de vida en esta tierra? Yo no. Así que lo mejor que podemos hacer es que el Señor, que tiene en sus manos el destino del ser humano, nos dejemos llevar por Él. ¿Quién podrá entender lo que pasa en su vida, en la vida del ser humano? Queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. Ahora sí, Señor, ahora sí voy a depender de ti. Ya me di cuenta que en tus manos todo está bien y voy a estar siempre pensando que tú me vas a dar el mejor consejo. Mire lo que dice: queda atrapado el que le hace una promesa a Dios a la ligera y luego la reconsidera. Dice la palabra, es mejor no prometerle nada, porque si le prometemos y nosotros le decimos al Señor, ahora sí ya esto, Señor, y ahora sí ya lo otro, Señor, y no lo hacemos, estamos como que vacilando con Dios. Este proverbio está muy fuerte. Ahora, quiero que sepas que Dios te ha creado con un plan a la medida. Cada uno fuimos creados a un plan a la medida. Génesis capítulo 3:6 dice: pero al mismo tiempo le dio libre albedrío. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Dios nos creó con un plan a la medida, no para que nosotros hiciéramos lo que quisiéramos. ¿Qué sucedió aquí? Oye, no comas de esto, no comas de este otro, puedes comer de esto, puedes comer de esto. Le estaba dando indicaciones precisas, pero ¿qué sucedió?
desobedecieron. Tenemos libre albedrío. Todos ustedes saben qué es bueno y qué es malo. Dios nos ha obligado a estar aquí. Dios nos ha obligado a leer la Biblia. Dios nos ha obligado no, en su gracia y en su misericordia nos permite leer, ¿verdad que sí? En su gracia y en su misericordia nos permite orar. En su gracia y misericordia nos ha dotado de sabiduría. Pero no nos ha obligado. Él no obliga. Él quiere que las cosas se hagan por amor. Sucedió aquí. Nos da libre albedrío. El plan que Dios había diseñado desde un principio era a la medida de cada hombre. Pero el hombre dice, no, este suéter, aunque no me quede, me lo voy a poner a como de lugar. No, y ahí está queriendo, porque me gusta este suéter, y ahí está, y ahí está como clavillazo, algunos como clavillazo que les sobra, y algunos así que les aprieta, ¿no? Pero no, o sea, no está a la medida, no te lo pongas porque te ves mal. Cada uno de nosotros fue diseñado para algo específico. Y si nosotros rompemos con eso específico, nos vemos mal. Actuamos mal por consecuencia, y entonces no nos queda más que aguantar lo que venga de parte de Dios. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer entonces? Miren, aquí hay algunas recomendaciones. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer entonces si es que no quiero cometer el error de caminar mi propio rumbo, mi propia senda? ¿Qué es lo que realmente podemos hacer? No debemos tratar de entender a Dios ni sus planes. Aquel que trata de entender a Dios y sus planes se va a topar con pared y no va a tener respuesta, porque se va a pasar lo de Job. O sea, ¿tú quién eres para decirme si hago o no hago contigo lo que yo quiero hacer contigo? O sea, yo te hice, yo te creé, yo te hice. Entonces, no tratemos de entender a Dios ni tampoco sus planes. Debemos dejar que su palabra, que es la guía, ¿sí?, nos vaya dirigiendo, nos vaya guiando. No juzgues el camino por el cual Dios te guía. Y luego, ¿cómo? ¿Por qué por aquí? ¿Por qué por aquí? No juzgues el camino por el cual Dios te está guiando, porque Él es el que ve el resultado final. Ah, no, pero yo quiero tomar atajos. Yo quiero tomar un atajo. Está como el hombre aquel que le dieron 3 consejos y quiso tomar un atajo, y de repente se dio cuenta que no, que el consejo que le habían dado era el correcto. No tomó el atajo y bueno, pues se salvó de que lo mataran. No tratemos de juzgar, no queramos juzgar el camino por el cual Dios nos está guiando. Oigan, si ustedes están aquí en esta iglesia, si ustedes han sido plantados en esta iglesia, en esta ciudad, en esta colonia, es porque así lo quiso Dios. Así lo quiso Dios. Así otros están en otros lados y están plantados en otros lados, y realmente el resultado final lo va a dar Dios, y tenemos que saber esperar. Así es que lo mejor que podemos hacer entonces es no tratar de entender a Dios ni a sus planes. No juzguemos el camino por el cual vamos, porque Dios es el que nos guía, y además Él es el que ve el resultado final. Y también que para nosotros, el pueblo de Dios, las pruebas no son el final. No te quedes estancado o estancada, que el proceso solo es temporal. Para el pueblo de Dios, las pruebas no es lo final, es un proceso solamente. Y como se los he dicho, ¿vamos a pasar procesos y pruebas? Sí, todo lo tenemos que hacer. Y quien los pase, pues va a estar Dios esperándolo para el galardón que tiene preparado. Algún día lo vamos a entender, todo esto, pero hay que saber esperar. Que no juzguemos por dónde vamos, qué es lo que nos está haciendo el Señor, por dónde nos está llevando el Señor. Los errores los cometemos nosotros. ¿Y quién creen que corrige nuestros errores? Dios. Es como el papá que dice, ay, te metes en problemas, muchacho, y el único que tiene que venir a resolver tus problemas soy yo. ¿No es cierto? El papá es el que sale al quite.
O sea, el hijo hace de las suyas, al hijo lo mandan, al papá lo mandan a llamar porque el hijo ya hizo esto, ya hizo lo otro, y el papá tiene que ir a resolver y tiene que ir a dar la cara. Pues nosotros muchas veces fallamos, muchas veces tomamos decisiones equivocadas, pero el que corrige la plana es Dios. Y nos dice, ya, no te vuelvas a equivocar, ven, consúltame, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Consúltame, yo te digo si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Pero no, de repente, otra vez ahí vamos. Pero tenemos un Padre tan precioso, un Padre tan amoroso, tan misericordioso que nos saca de nuestros problemas. Así que Fernando muy pronto va a estar aquí. Con todos cometemos errores, pero Dios es bueno y endereza el camino. Fíjense, no es que Dios sea lento para cumplir su promesa. ¿Como quién? Como algunos piensan. Eso dice 2 de Pedro 3:9. No es que Dios sea lento. Ay, ¿por qué te tardas tanto, Señor? ¿Por qué te tardas tanto? Pues si esto, ¿verdad, hermana? Y así muchas cuestiones. ¿Por qué, Señor? Si tú lo puedes hacer, mira, en un chasquido de dedos tú puedes hacer lo que te pido hacer. Pero Dios dice, hey, tranquilo, tranquila, yo sé el por qué. No es que Dios sea lento para cumplir su promesa. No, no es lento. Él es perfecto, exactamente. ¿Y verdad que algunos pensamos eso? Ay, Señor, ¿cuánto te tardas? ¿Cómo te tardas, Dios? ¿No? Ay, ¿por qué te tardas tanto? El hecho de que sea poderoso y perfecto y todo lo pueda, no quiere decir que va a hacerlo cuando nosotros queramos, en nuestro capricho. ¿Podemos mover el corazón de Dios? Sí. Pero Dios debe de ver nuestra actitud, Dios debe de ver nuestro corazón. Entonces Dios no es lento para cumplir lo que Él ha prometido. Se va a cumplir tarde que temprano. Dios llega en el momento justo. Así que Dios te creó ¿para qué? Para que cumplieras un plan. Pero ese plan no es que lo vas a cumplir tú solo. Dios debe de estar envuelto en ese plan. Es como lo que vimos hace ratito. Tus sueños, no digas que son tuyos. Es lo que Dios quiera para tu vida. Y lo que Dios quiere para tu vida es mejor que lo que nosotros queremos para nuestra propia vida. En alguna ocasión me decían, porque yo me preocupaba mucho por mis hijos cuando eran chiquitos. Me preocupaba demasiado, así como tú comprenderás. Y entonces yo decía, es que yo quisiera allí ver y estar y dar y todo. Hasta que un día me dice, oye, alguien me dijo, ¿crees que tú puedes cuidar mejor a tus hijos que Dios? ¿Por qué no se los pones en manos de Dios y permites que Él los cuide? Tú no dejes de cumplir tus obligaciones, me decían. O sea, tú como padre tienes que cumplir, pero déjale todo en manos de Dios. Cuando hice eso, el Señor empezó a trabajar. Gracias a Dios nunca le faltó nada a mis hijos. Gracias a Dios, porque supimos esperar. Supimos esperar. Él es el que cumple un plan para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra tercera, cuarta generación. Él nos hizo únicos, nos hizo especiales. No hay dos como cada uno de nosotros. Cada uno tiene un plan específico de parte de Dios y se va a cumplir. Pero oiga, ¿cómo quiere que se cumpla? ¿Ayudándole usted a Dios o dejando que Dios haga todo y nosotros nada más dejar que fluya todo? El pueblo de Israel no lo permitió y por eso 400 años estuvo esclavizado. Pero ¿qué pasa cuando no cumplimos con el plan de Dios y vivimos según nuestro propio criterio y nuestra propia sabiduría? Quiero decirles que su vida, mi vida, se va a convertir en una tragedia y en un desperdicio. Cuando no cumplimos con el plan de Dios y seguimos viviendo según nuestro criterio y nuestra sabiduría, nuestra vida se convierte en una tragedia y se convierte en un desperdicio. ¿Por
Porque vuelvo a repetir, Dios no nos va a obligar a nada. Cada uno de ustedes son instrumentos en las manos de Dios. Cada uno vale mucho. Cada uno de ustedes vale la sangre de Cristo. Los que están en casita, yo les digo que valen mucho, valen la sangre de Cristo. Y si nosotros queremos hacer nuestro propio plan y nuestro propio criterio y andar en nuestra propia sabiduría, vamos a tardar mucho en saber cuál es el plan de Dios. Que a final de cuentas se va a cumplir el plan de Dios en nuestras vidas, a final de cuentas. Entonces no permitas que tu vida sea una tragedia y tampoco permitas que tu vida sea un desperdicio. Dios te creó para algo importante. Dios te hizo para algo que tiene una base firme y que tiene un fundamento. Dios te hizo para que cosas grandes y maravillosas ocurran en esta tierra. Es como la liberación que les acabo de mencionar. ¿Cuántos de ustedes de verdad son libres para poder libertar a otros en el nombre de Jesús? Porque si yo sigo esclavizado, si yo sigo atado, si yo sigo todavía con mis prejuicios aquí, con mis malos hábitos y con que yo quiero hacer mi propia voluntad, yo sigo atado, yo sigo aprisionado, yo sigo siendo un esclavo del pecado. Quien no obedece a Dios es esclavo del pecado. Pero Dios dice en su palabra, y ahorita lo vamos a ver, que los que están obedeciéndolo, los que están tratando de hacer la voluntad de Dios, van a tener mucho éxito, van a ser prosperados, van a ser bendecidos. Nada más hay que saber aguantar. Sí, hay que saber aguantar. Él no te obligará a caminar por el camino de justicia. Dios no lo va a hacer. ¿Se acuerda qué capítulo de Deuteronomio leímos antes de la alabanza? Leímos Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver Deuteronomio 30, 19. Bueno, este Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio 30, 15, que lo leímos al principio, lo vamos a leer también al final para poder reflexionar con él en la semana. Pero vamos al versículo 19 de Deuteronomio 30. Mire lo que dice: llamo hoy al cielo y a la tierra para que sean testigos. Yo te estoy dando a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo. Ya estoy en el versículo 20. Obedeciéndolo y estando cerca de Él. Porque al hacer esto, ¿qué va a pasar? Escuchen bien. Al hacer esto tendrás vida y permanecerás por mucho tiempo sobre la tierra que el Señor prometió darles a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Yo le pregunto, ¿qué escoge usted? ¿Qué quiere? Él no nos va a obligar a caminar por el camino de la justicia, no. Quien quiera ser justo, dice la palabra, pues sea justo más todavía. El que quiera seguir en el pecado, pues enlódese más todavía. Así lo dice, ¿eh? El que quiera ser justo, sea justo más todavía. O sea, quiere decir que todavía no hay una medida, no hay un estándar. La justicia de Dios es muy alta, muy alta. Nosotros como gente de Dios, como personas de Dios, como hijos de Dios, necesitamos ir y caminar por el sendero de justicia. ¿Cuál es ese sendero de justicia? Es aquel que dice: elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir amando al Señor tu Dios, obedeciéndolo y estando cerca de Él.
Wow. Por medio de personas, por medio de circunstancias, pruebas, Dios tratará de llamar tu atención, de que vayas por el camino que tiene para ti, de que regreses al plan único que creó, de hacerte sensible a su palabra y de esta manera hacerte crecer y madurar. ¿Es por medio de qué? De las personas que tienes a tu alrededor, de las circunstancias que pasan, de las pruebas que hay en tu vida. De esa manera va a querer llamar tu atención Dios. Pero aún así muchos dicen, sigo esclavizado, quiero seguir esclavizado, quiero seguir esclavizado. ¿Cuántos quieren crecer y madurar? De verdad, para poder alcanzar la bendición de Dios, para poder recibir esto. Ama al Señor, ama al Señor tu Dios, obedécelo, debes de estar cerca de Él, porque Él te quiere dar vida, y en esa vida abundante vas a permanecer, dice la palabra. Hoy estás aquí, no por casualidad. Quizás tú estabas allá atrás, quizás tú viste cómo está ahorita la congregación, pero esta palabra era para ti. Hoy estás aquí no por casualidad, sino porque quiere Dios que entendamos todos que debemos confiar en Él, aun cuando no podamos comprender lo que está pasando a nuestro alrededor. Las situaciones por las que estás pasando en este momento, no las entendemos, pero ¿qué crees? Las vamos a entender más adelante. Porque el camino de la justicia lleva a la vida, y el de la imprudencia lleva a la muerte. ¿En cuál camino queremos estar? ¿El camino que lleva a la justicia y lleva a la vida? ¿O el camino de la imprudencia que lleva a la muerte? Proverbios capítulo 12, versículo 28. ¿Por cuál camino queremos andar? ¿Hacia dónde tenemos que dirigir nuestros pasos? Lumbrera es a nuestro camino la palabra de Dios. ¿Quiero vivir próspero? ¿Quiero vivir libre? ¿Quiero vivir exitoso? Necesito la palabra de Dios. Mire, y esto no va a ser fácil. No será el camino más fácil, el de escudriñar la palabra, el de orar, el de clamar. No, este camino no es fácil, Este camino no es fácil, ni tampoco es cómodo, tampoco el más popular, ni mucho menos el que te hará más rico o el que lleve menos riesgos. Este camino está lleno de situaciones adversas, pero Dios te promete nunca soltarte. Dios te promete no dejarte solo. Así que tú decides. Cada uno de nosotros decide. Mateo 7, 13 y 14. Nos dice que en realidad el camino en el Señor, el que anda en el camino del Señor no es fácil. Allá en casita, si creen que el camino del Señor es fácil, si creen que esto es algo relajado, no es fácil. No es fácil. Vivir como Dios manda, hacer lo correcto, confiar en Dios, pedir consejo a Dios por medio de su palabra, no es fácil. No es para cualquiera. Muchos no pueden ni siquiera ir a la Biblia para pedir consejo de Dios. No pueden. No es sencillo. Mateo 7:13 dice: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta.
apenas si cabemos. El camino muy duro y solo unos pocos lo encuentran. No es fácil. No es fácil, yo no les engaño. Pero por algo están ustedes aquí. Precisamente porque no es fácil, muchos no están aquí. ¿Ustedes creen que no nos cansamos? ¿No nos fatigamos? ¿Ustedes creen que no nos decepcionamos? Pero aquí estamos, porque sabemos a quién servimos. Con tal de que nosotros podamos decidir esto. Mira, hoy te doy a escoger entre la vida y la muerte, entre lo bueno y lo malo, entre la vida y el éxito, o te doy a escoger entre la muerte y el desastre. Tú decides. Y esta palabra te la doy para que la reflexiones. La leímos al principio de la alabanza. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15. Reflexiona en esta palabra, por favor. Léela, medítala. Nada más es esta palabra la que te pido que en la semana la leas una vez y ores. Al otro día la vuelvas a leer y clames. Al otro día la vuelvas a leer y medites. Al otro día la vuelvas a leer y le preguntes a Dios. Solamente es un pasaje, Deuteronomio 30:15. Yo creo que esta palabra Dios nos puede dar mucha luz. Él no nos obliga a nada. Pero después no le estemos reclamando, Después no le estemos reclamando por tomar la decisión equivocada. Y a Dios, si le prometemos, hay que cumplirle. Porque por algo se las estoy dejando esta palabra que la mediten. Que muchos yo sé que van a ponerse ahí con el Señor y probablemente muy valerosamente, muy valientes, muy esforzados, van a decir: ya la entendí. Ya entendí esta palabra. Y Dios les va a decir cómo tenemos que andar. Si escoges la vida, tienes que aprender a vivir la vida. Si escoges lo bueno, tienes que aprender a vivir, a hacer cosas buenas y a dar cosas buenas. Si escoges el éxito, andar en éxito, necesitas hacer y decidir las cosas que te van a llevar al éxito. Pero todo esto, ¿sabes dónde está? En la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, te doy gracias por la vida, te doy gracias por la bendición. Te doy gracias, Señor, porque nos das a escoger esto a nuestras vidas. Y de verdad yo escojo, Señor, la vida y la bendición. Yo escojo el éxito. Yo escojo, Señor, las cosas de justicia, las que son rectas delante de ti. Y para eso yo sé que tengo que esforzarme, Señor. Para esto yo sé, Padre, que tengo que avanzar con pasos firmes. Pero sé que tu palabra me va a guiar, porque tu palabra es lumbrera a mis pies. Y esta palabra, Señor, que hoy quiero poner delante de ti, Señor, se pueda hacer carne en mi vida. Sí, Padre, yo sé que va a haber mucha oposición. Yo sé, Padre, que va a haber mucha oposición, Señor, al querer agradarte, al querer hacer las cosas bien, al decidir la vida, al decidir lo bueno, al querer tener éxito, Señor. Como tu palabra me enseña, yo sé que va a haber mucha oposición. El enemigo no está contento de que tu pueblo, Señor, quiera cambiar y transformar. Pero nosotros servimos a un Dios que es fiel.
a un Dios que no abandona, a un Dios que siempre está cuidando, a un Dios que siempre está viendo por nuestros intereses, a un Dios que está siempre pendiente de lo que decimos, de lo que hacemos, y que también tenemos un Dios que nos saca de los problemas. Eres un Padre muy hermoso, eres un Padre muy amoroso, Señor, y te hemos pagado mal. Te hemos pagado mal, Señor, perdónanos y levántanos, Padre. Todo el tiempo de nuestro peregrinar en esta tierra es un constante arrepentimiento, Señor, por cosas que no estamos haciendo bien. Perdóname, Señor, y sigue dirigiendo mis pasos, sigue dirigiendo mi camino, sigue dirigiendo, Señor, con las sendas de justicia mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ponga su vida delante de Dios.